Un momento esperado para todos nosotros es escuchar la voz de nuestro filósofo, historiador, psicólogo, académico de Universidad de Cristo, el doctor José Rodrigo Caimán. Gracias, mi querida Celeste, estoy habituado a esto. Desde luego no quisiera comenzar a que platiquemos unos minutos en términos de conclusión, de la conclusión misma de esto, sin dejar de sorprendernos por el hecho de que están viendo ahora un panel redondo y damos la espalda y damos la cara, aunque demos la cara dando la espalda. La verdad es que jamás había experimentado algo tan emocionante, porque yo pensaba que la circunferencia tenía que ver con lo más perfecto y de pronto no me cuadra el círculo, como no me cuadra entender qué le pasa al país. Yo creo que cada vez entendemos menos, porque ya no es un círculo ni es un polígono, llámese de occidental, oriental, o memoria de la ONU, como quiera llamarlo. Finalmente es un poliedro de 1000 cabezas. Y desde ahí quiero regresar al círculo del discurso y decir que afortunadamente en este círculo me ha tocado coexistir con colegas del primer nivel de su propio ámbito, y desde luego, como siempre lo digo y lo diré con Celeste, el alma y el corazón de estos foros. Esto no lo vamos a practicar. 32 foros también en el entorno, en lo que llamaría Ortega centro circunmundano de ustedes, 32 semanas, lo cual implica compromiso, implica reunión, religión en un sentido cívico, reunirnos, e implica desde luego que hay un interés, una demanda, una necesidad de establecer este puente de comunicación de vuelta en el periodismo de cara a la sociedad, donde todos, como se ha dicho, compartimos el periodismo. Gracias pues a ustedes. 3 reflexiones esta noche son para mí vitales. La primera es en torno al concepto de soberanía, porque pareciera ser que es una palabra que ya no tiene mucho sentido. Dice Castoriadis, este gran pensador griego radicado en Francia, que asciende la insignificancia. Asciende la insignificancia en la medida en que los significados se están perdiendo. Ya lo que significábamos los ilustrados o hijos de la ilustración, los que veníamos creyendo en la república, la representación, el contrato social, el Estado nacional, tenemos que replantearnos los conceptos. Porque para Castoriadis, la palabra soberanía, que es profundamente religiosa, por cierto, tiene que ver con el poder, el que detenga el poder. Y habría 2 posibilidades. Una, pensar en la verticalidad del poder, cuando se ejerce de arriba abajo, independientemente de lo que piense el grupo, los grupos que se ordenan. O el poder cuando emana del pueblo y se deposita en un representante. En el segundo sentido, republicano, por demás, el soberano tiene el derecho absoluto e inalienable de reclamar y exigir al gobernante la rendición de cuentas, la información, la transparencia de la información y sobre todo, en tanto que nación, demandar, si no hay buenas cuentas, castigos ejemplares. Pero evidentemente la palabra se vuelve vacía porque en la experiencia histórica somos un país, se dice, independiente, pero dependiente de los Estados Unidos.
Somos un país independiente, pero globalizado en la pobreza. Somos un país moderno, pero con 50 millones de pobres. Somos un país, algunos dirían, ¿quiénes? Los neoliberales, por cierto, que tiene una economía de mercado en la que hay prácticamente solo monopolios y donde prácticamente los dueños del país serían los dueños del dinero, que son escasamente, ya lo decía Juan Ramón, 250 familias, 300 familias, sabremos ahí. Se me hacen muy pocas para 106 millones de habitantes y para 40 millones que están allá en los Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué es la soberanía? Termina Castoriadis argumentando: nada hoy en el mundo de la teletecnología, de las redes, del internet, de los intereses económicos, hoy donde la palabra revolución dice se ha desgastado. Y pone ejemplos. Se habla de la revolución de los sexos, de la revolución del peinado, de la revolución de la moda. Ya no es la revolución de la que hablaba Marx o la revolución mexicana. Ya no se sabe qué es eso. Volver a evolucionar, retorno de la evolución, ruptura, cambio, algo que se clausura y se abre de nuevo. Dice, demasiado complejo. Dejemos a un lado eso. Los propios roles de identidad están desdibujados. Es decir, hoy, por ejemplo, ¿qué significa ser hombre o ser mujer? Se pregunta Castoriadis. Probablemente alguien hace 50 años tenía muy claro cuál era su rol. Hoy, que no somos machistas, estamos de acuerdo con la liberación sexual, que estamos de acuerdo con que todos somos iguales. Finalmente nos encontramos con un desquiciamiento mundial en el sentido de que al preguntarle a los europeos jóvenes si se querían casar, dijeron ni pensarlo. Si querían tener hijos, ¿para qué? Y cuando se percataban de que los tenían ya a gran edad, se iban despoblando los países. Hoy en Alemania se premia a la gente que tiene hijos. Y de alguna manera en otros países, qué paradoja, se sanciona, como en China, a los que tienen más de dos. ¿Qué significa ahora la paternidad, la maternidad, la responsabilidad ante el fenómeno amenazante de una telecomunicación invasiva, intrusa, perversa, mentirosa, que hace que los significados, insisto, se vayan deslavando? Pareciera que se deslavan también los significados y ascienden en significancia, porque la palabra progreso, por ejemplo, ¿qué significa? Ir de menos a más, que algunos tengan mejor calidad de vida, que todos tengamos mejor calidad de vida. Tocqueville hablaba del tren del progreso. Bueno, cuando uno ve las cifras que nos han dado nuestros expertos panelistas, cuando uno ve la cartera de la vida, la cartera vencida que asciende ya casi un 40%, cuando uno ve el volumen depredador que ha dejado este país semi-deforestado, pero también en la miseria, donde la mayoría de la gente vive en la miseria, y según datos del Centro de Investigación Económica de Vital, la clase media ha perdido en un 20% su proporción. Vale decir, ahora tenemos 20% menos clase media que hace 10 años. Esto significa, de acuerdo a las perspectivas del Centro de Investigación Económica de Vital, que en el 2020 casi no habrá clase media. Hay un desplome. Si se mide en salario, si se mide en educación, si se mide en calidad de vida, probablemente iremos a comprar. Ya no digan a Walmart, ni siquiera al tianguis. La clase media sí, por supuesto, pero ya no en los grandes almacenes caros. Esto significa que la palabra progreso se vuelve igualmente jabonosa. Progreso no es perder de pronto una isla y que te digan, sí, está hundida 40 metros, pero eventualmente ahí puede quedar quizá la tecnología haga posible que emerja. No importa, porque el hecho es que el imperio se va a apoderar del petróleo.
como en la reforma energética se está privatizando todo, a pesar de que se diga que fue una reforma muy nacionalista. Por lo tanto, si esto nos llevara al pesimismo radical, que no quiero llegar ahí, sino más bien puede darle un giro, necesitamos entender que no tiene razón Castoriadis cuando piensa que todos los significados están perdidos. Más bien hay que leer desde otra perspectiva. Y no voy a un clásico. Mi clásico no es Platón, es Hegel. Y Hegel lo que dice es que el espíritu que reúne a una comunidad, donde yo es un nosotros, donde nosotros es un yo, el espíritu que objetiva la ley para que a través de ella nos reconozcamos todos y que hace posible que se vinculen las pasiones y deseos en eso que se llamaría el derecho, la ética, la moral compartida, la particularización de las conductas compartidas, como es esta experiencia. Es la vida propia, dice él, de la promesa de la justicia por Dios. Vale decir, en la medida en que nos agrupemos, integremos equipo, trabajemos de manera cooperativa, colaborando, en que los hombres sabios, inteligentes, como nos han hablado hoy, las mujeres sabias que nos han hablado hoy, nos sigan generosamente entregando sus conocimientos. En la medida también en que ustedes generosamente lo hagan, aprendan y nos hagan aprender, aprendiendo juntos, el país se vuelve invencible. El primer polo de desarrollo, pues, para hablar de soberanía, es conocimiento que da poder y libertad. La verdad nos hará libres, como decía Jesucristo. No podemos pactar entonces con 5 enemigos. Si los derrotamos, estoy seguro que vamos a defendernos del imperio, porque todavía batalea, porque viene posiblemente por la segunda reserva de petróleo del mundo. Sí, claro, Irán está más lejos y no pudieron. Y no podrán con México, porque debo decirles que aunque tenemos un centralismo ancestral, un pseudo-federalismo, los diputados que nos merecemos de alguna manera todavía, y eventualmente la valentía de un senador que vino, y hay que aceptar, fue valiente, y aquí estuvo, y escuchó un grito que a lo mejor no lo gritó, pero lo escuchó. De manera institucional habló de su compromiso con México y eso nos gusta. En la medida en que eso ocurra, uno dice, bueno, eso es lo que tenemos. Este Congreso, un centralismo, estados pobres en el sureste, abandonados, corrupción, impunidad. Pero también tenemos, no somos lo mismo que hace 150 años, más conciencia, más autoconciencia, más necesidad de información, mayor enojo e inconformidad, porque la gente no es tonta, porque la gente, que somos todos, nos damos cuenta de que nos miente. La palabra movimiento alude, segundo eje, a todo lo que se hunda. Se hunde Colosio, sí, se hunde Colosio. El nombre, el apellido, lo que designaba. Se hunde José Francisco Ruiz Massieu. Y nadie sabe quién los mandó matar, aunque todos sospechamos. Se hunde la banda, la rescata Cedillo, que es experto en rescates, ahora está asesorando al Fondo Monetario Internacional para que rescate a sus bancos, al Banco Mundial, pues que asesora a todo el mundo. Vamos, es como el toto patoto de la economía mundial. Y no gana mal. Le han pagado bien los servicios al imperio. Se hunde todo. Se cae un avión y nos dicen, pasa nada, al día siguiente, un accidente, hombre. Luego, no es que los pilotos fueron contratados, eran de una empresa que además no estaban calificados. Gobernación haciendo eso. Se hunde la televisión, en su mayoría a través de mensajes idiotas, de programas insulsos, de contenidos vallecas, de la falta de sentido y compromiso. Se hunden los partidos políticos cuando se pelean entre sí, los grupos que los integran o desintegran. Y bueno, se hunde la Isla Bermeja.
los que sean necesarios, hasta que recuperemos nación, identidad, fuerza, comunidad, educación, sentido, proyecto, democracia por venir, justicia por venir. Y eso solo se va a lograr fortaleciendo las universidades, la ciencia, la técnica, fortaleciendo el amor a la patria, luchando en la movilización social, tomando la calle de manera responsable, claro, siguiendo siempre un liderazgo que oriente, siempre y nunca traicionando. Eso se va a lograr si tenemos, y aquí están las tres salidas que propone de realidad este pensador francés. Tenemos primero filia, que es la capacidad y la voluntad de amar la tierra, el suelo, el aire, donde estamos y somos. El habitar la casa de amar a México. El que no ame eso, el que no sienta algo por esto, el que no vibre ante esa bandera, es un traidor. No sé, relatos. Decía un malhadado filósofo de la Facultad de Filosofía, y digo malhadado en el sentido, es un respetuoso, cuyo nombre lo grito por respeto mismo, llamado José Velasco, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en un seminario el miércoles por la tarde, donde lo hice llorar. Decía, no importa México, eso no tiene sentido, tampoco importan esas palabras, es cuestión de semántica, ya no es relato. ¿Quién cree de algo, modelos? Esas son tonterías. Si lo que importa es que el que tiene poder mande y el que no lo tiene obedezca, para que a través de la dominación del hombre por el hombre, comercialmente hablando, logremos el auténtico leviatán que hace falta, un nuevo Porfirio Díaz. Ese es el mensaje. O sea que el relato de la independencia, el relato de la Revolución Mexicana, el relato de nuestros héroes, sus biografías y luchas no tienen sentido. Lo cual no implica que Porfirio Díaz, por cierto, no haya amado más a México que Cedillo, Salinas o Fox. Porque aunque haya sido un dictador, independientemente de que fue un dictador, golpista, todo lo que ustedes quieran, él recibe algo y de ese algo hace un Estado. Y lo deja más o menos con un peso fuerte, con inversión extranjera, con ferrocarriles, telégrafos. Y después vinieron los regímenes del PRI, los 70 años. Y yo recuerdo esa frase, administremos la abundancia. Hemos dilapidado la abundancia. Y el país vive de la renta petrolera y de las remesas, porque no tiene, como dijo el doctor Hernández Haddad maravillosamente, infraestructura industrial, porque ha olvidado el campo, porque ha olvidado la ingeniería hidráulica, porque ha dejado atrás deliberadamente a los pobres, como si conveniese tenerlos para dominarlos mejor, como querría Porcio Velasco. ¿Por qué lo hice llorar? Por la tercera salida que dice de realidad que hay que tener. Son tiempos cercanos a Navidad, algunos creen en la Navidad, otros no, yo respeto, yo sí creo. Y para mí son tiempos de Adviento. Y lo que se anuncia, lo que viene, la promesa de lo que viene, no me voy a poner parroquial ni párroco, lo que viene en la democracia, porque dice de realidad, es una nueva manera de reunirnos como seres unidos en la promesa, en la fe jurada de que no nos vamos a mentir unos a otros, de que no nos vamos a violentar sistemáticamente entre nosotros, de que finalmente, y eso fue lo que le dije a Ambrosio, lo mesiánico de la promesa, el Mesías por venir, el que da la vida por el otro, es cada uno de los que amando al país, día con día, dejamos algo de nuestra vida por los otros. Eso es lo que hoy ellos han hecho por nosotros. Eso es lo que ustedes hacen también por nosotros. En ese sentido, lo
si hay algo por venir, ya está aquí. Yo le dije a Velasco, ten cuidado de que llegue ese dictador que añoras y te corte la cabeza, porque le caes mal, porque sonríes mal, porque no das un paso adelante o un paso atrás de acuerdo a su paso. En la dictadura se habla como quiere el dictador, se piensa como quiere el dictador, se impone el pensamiento único, unidimensional, parafraseando Marcuse. En la democracia por venir, repito, hay colectivos, cuerpos colegiados, hay diálogo, agua pública, hay esa polis de la que hablan los griegos, que es ir haciendo país. Yo les digo que durante este año, gracias al Club de Periodistas de México, gracias a Mauricio Salud, nuestro director general, gracias a Celeste, esta ingeniera, gracias a cada uno de los artistas que hemos estado en el país. Y hoy que hablamos de la isla Bermeja, que han hablado, porque yo no he hablado sin el movimiento, exijo a las autoridades, a Felipe Calderón, exijo al nuevo secretario de Gobernación, del cual no sé nada, excepto que es abogado, de la libre de derecho y de que yo haga responsabilidad. Exijo a los medios de comunicación, sin decir su nombre, algunos de ellos, que se comprometan con decir parcialmente la verdad, luego totalmente la verdad, y si no la dicen, entonces son cómplices del imperio, de la traición, apátrida y mal nacidos. Bueno, tuvo muchos. Era de esos presidentes todavía que eran nacionalistas, hay que decirlo. Él decía, arriba y adelante, ¿se acuerdan? Yo también recuerdo a Hugo Margari, porque su hijo, Hugo Margari, fue mi maestro, y él me enseñó la filosofía, mucho de la filosofía. Él también surgió en un macabro asesinato. Y una vez me dijo don Hugo, el padre de su casa, mira muchacho, solo podrás amar a este país el día que entiendas que tú no debes corromperte. Y si lo haces, no presumas de códigos de ética. Cuando se presume de código de ética, habiendo sido corrupto, se es cínico. Estamos gobernados por una cátedra de cínicos. De la salud, de la nación, de todas las causas sociales. Porque así como hubo un movimiento en defensa del petróleo, gracias al cual se dio un debate en el Senado, tiene que haber un movimiento en defensa de la nación y de los intereses de la nación en todos los temas: agrícola, jurídico, político, social, económico. Y eso lo estamos haciendo aquí cada viernes nosotros. Vamos haciendo la tarea, pero también informando al próximo, al vecino, en la colectividad, en el barrio, como dice Sergio Cermeño, creando la sociedad, lo comparto. En la academia, como dice Juan Ramón, con los estudiantes. Yo mexicano, contracorriente, vaya que contracorriente. En el mundo neoliberal, meto la semilla de la discordia. Yo digo que hay rechazos del dogma neoliberal que les insaculan a los muchachos como una religión absolutamente dogmática. Entran sanos, egresan enfermos y luego se someten en cárceles. Una cosa pavorosa, ¿no? Pero eso se clona en el TEC de Monterrey y se clona en muchos institutos tecnocráticos. Afortunadamente aún tenemos un espacio libre, muy libre. Necesitamos los humanistas que estemos ahí. En el TEC de Monterrey los cursos
de desarrollo integral humano. En la Ibero, no me preocupa, son jesuitas. Tienen algo muy fuerte, que es el sentido social. Pero, guárdeme Cristo, el Opus Dei. De eso mejor no sea ni siquiera numerario. Me refería al gran espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una emoción tan especial. Cuando estaba yo caminando por la ciudad y entraba a la facultad de filosofía y me paré, me daba la mano Fray Alonso de la Cruz, el señor príncipe, que estaba el doctor César Morales al lado. Me dijo, ¿qué sientes, José Manuel? Le dije, una emoción muy grande. Dice, claro, nos cobija el espíritu. Por mi raza,